Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas, profe. Hola, buenas Bueno, tardes. buenas Mariano, buenas chicos, buenas Sofía y otra, y Delfino. Hay dos delfines por lo que veo. Bueno, em, vamos a retomar, habían dejado en el 5, si mal no recuerdo, en el 4. A ver, Profe, sí, te hago una pregunta. Antes de arrancar, ¿yo le podría hacer una consulta de un parcial o prefiere que lo haga al final de la sí, clase? sí, sí, ¿Puedo hacerlo ahora? sí, sí, hasta, digamos, si no se nos van una hora, no, no hay problema. No, no, No creo que sé es si uno los de los. chicos, viste, si hay alguien que se opone, pero no, haceme la consulta. Es un ejercicio de un parcial que estoy haciendo ahora, por eso era el último ejercicio. No sé si preferís que te comparta pantalla o porque capaz para Sí, leerlo. sí, sí, espera, guardame un segundo, que tengo que dejar de compartir yo. A ver. ¿Quién sos? ¿Sofía Garay? Sí, Ahí te puse como presentador. ahí está. Compartir. Pantalla 1. Compartir. ¿Se ve? Espera que tiene un delay. A ver, ¿Se ve? ¿Está viendo? se ve, sí se ve. Este es el último ejercicio. El ejercicio E. Deduzca El el valor valor teórico teórico de la caída B a B y luego prediga si el valor medido con el voltímetro basado en el galvanómetro, es el voltímetro construido como les dijimos, ¿no? Y una RM, la resistencia multiplicadora, que teníamos que poner en serie con el galvanómetro para convertirlo en voltímetro, para que no se rompiera, por un lado, y para que pueda traducir esa diferencia de potencial más grande a lo que tolera el voltímetro, ¿sí? Entonces sí. dice, si el valor medido con el voltímetro basado en un galvanómetro y una RM será menor o mayor si RM es del orden de R. Si Puede RM considerar será mayor. R de galvanómetro menor, mucho menor a R y RM. Bien. Ahí lo que hace Gustavo es, hay algo Ajá. que se llama divisor de, sí. ¿Cuál es la pregunta? ¿O tenés la pregunta puntual o no entendés lo que hace? No, no, claro, o sea, quisiera saber cómo llega a estos resultados. Bueno, Entiendo el gráfico, pero no sé que cómo B a llega a B estos es resultados. epsilon sobre 2. Eso en realidad habría que cerrar, ¿sí? Habría que cerrar la malla, ¿sí? Mm. A ver, espera, Sí, ahí te lo querés que te yo te voy pase a la. solicitar, el control, a ver si puedo escribir algo. Ahí A está. ver, te llegó una. Bien, a ver si puedo. Esto nunca lo hice, así que esperen a ver si yo puedo. Bien, bien. Entonces, Ay, mira qué em, loco. sí, sí, pero esto tiene muchas cosas. Entonces, yo señalé esto, ¿no? Estás en mi pantalla, sí, sí. Ah, bueno. Entonces, pero no quiero señalarlo. Quiero, a ver. No, en tu pantalla. Sí, estoy en tu pantalla, mira vos. Sí, 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 estás tocando literalmente mi pantalla. Bueno, entonces, pero quiero bajar esto y no puedo. Es que no baja más porque es la última. Ah, bien, entonces, a ver.
A ver si puedo escribir. Entonces, si vos cerrás esta malla, A ver, no puedo escribir. Lo que puedo es controlar, pero no puedo escribir. Vos cerrás esta malla. Ay, ¿por qué se me señala? No quiero esto. Vos cerrá esta malla. A ver si puedo. Claro, yo puedo dibujar en mi whiteboard, pero acá, a ver si puedo dibujar. Sí puedo dibujar, espera. Me tenés que dejar anotar. Solicitar. Ahí está, ahí te solicité anotación. Ahí, para que no. Ahora Me va a agarraste el aparecer. mouse. No puedo mover mi mouse. A ver. Viste, hay delays. No me deja mover el mouse. Creo que lo tenés vos clavado ahí. A ver. Claro, vos estás moviendo mi mouse. ¿No ves la solicitud? Yo ahí te mandé una solicitud. No, ahí no estoy moviendo ningún mouse. Es tu mouse. A ver. Está controlando su aplicación. Haga clic para. Ahí está. Haga clic para obtener control. Ahí está. Ahí está. Bueno, si vos cerrás acá, hoy no, pero no me gusta, es muy grueso esto. Si vos, aquí, herramienta de lápiz y el grosor. Es la primera vez en mi vida que uso esto, así que, Ojalá que lo borro, si no. tome la Porque mano. lo que me pasó a mí con esto fue que en realidad yo lo empecé a hacer como lo hacíamos en la práctica, que es haciendo la sumatoria y restas de las PEMS y de las resistencias para calcular la diferencia potencial, pero no llegué nunca a ese epsilon sobre 2. Tipo, no. Lo que pasa es que es lo que hace, hoy ahora no puedo escribir. A ver, herramienta de lápiz, ahí está. Es lo que hace es cerrar esta malla, ahí está. ¿Sí? Entonces, Ajá. ¿ahí qué le va a dar? Hace epsilon menos, hace epsilon, no sé por qué no puedo escribir, hace epsilon menos y, acá está abierto, así que esto se cierra así, ¿no? Porque acá está abierto. Claro. Ven el lapicito mío, ¿no? Como mouse. Yo ahora no estoy viendo. ¿Estoy señalando el punto A? ¿O no? Yo no sé el resto. No, profe, bueno, y ven que yo cerré, sí ven cómo cerré en verde con una I, ¿no? Eso sí lo ven. Si querés usar el cursor, tenés que apretar abajo que hay un cursor en la barrita que te aparece al costado. Una flechita, puntero de flecha. Está bien. Exacto. Puntero de flecha. Ahí ven. ¿Ven que yo señalo esta corriente o no? No debe ser, pero bueno. No, ¿sabés qué voy a hacer? Voy a dibujar, espera, voy a dibujar este circuito, pero en un segundo. Dale. Voy a hacer una captura de pantalla de esto y me lo voy a llevar a mi whiteboard y listo. Porque debe ser lindo y se debe poder hacer y todo, pero es medio lío. A ver, la captura? pasame a mí el control, así yo puedo compartir. ¿Ya hiciste la captura? ¿Saco todo? Ya hice la captura. Bien. Sí. A ver, ahora. Creo que tenés que pararte en los 3 puntitos. Sí. Cambiar. Porque si no es. Hay que estar canchero, seguramente se puede hacer, pero hay que estar práctico. Sí. A ver. Listo, ya está. Y capaz también que te toma más recursos, ¿viste? Y entonces se lentifica todo. Eso puede ser también. Ahí está. Ahí va. Bueno, entonces, acá ¿qué tenemos? En realidad tenemos la FEM, ¿sí? Una R, otra R, así. Y después acá tengo algo abierto, ¿sí? Que sería ese punto A y uno B seguramente que tenés abajo. ¿El circuito por dónde se cierra? El circuito se cierra así.
Porque acá, digamos, acá no circula corriente, porque están, digamos, por acá, y por acá no circula corriente, pues tendría que estar cerrado esto para que circulara corriente, ¿se entiende? Sí. Entonces la corriente está, vamos a decir que acá hay una corriente y circula por ahí. Entonces, si esto vale R y esto vale R, tengo que recorro el circuito, ¿sí? Eso está claro, cómo se hace menos más menos, polarizo las resistencias en el sentido de la corriente y aparte elijo un sentido para circular el circuito que lo voy a hacer coincidir con la I. Entonces tengo FEM menos I por R menos I por R menos I por 2R es igual a 0, ¿no? De ahí puedo sacar que I es igual a la FEM sobre 2R. ¿Y cómo saco, si yo, digamos, cómo saco la caída acá acá? ¿Cómo saco la caída entre el punto A y el punto B? Porque el punto A está acá, pero es el mismo que este. ¿Por qué? Porque acá no hay caída de potencial. Y el punto B es el mismo que este. ¿Por qué? Porque acá no hay caída de potencial, ¿no? Entonces, ¿se entiende? Sí. Ahí Entonces, B a B, que en realidad es B en esta R de acá, es igual a la I que sacamos por R, ¿no? La I es epsilon sobre 2R por R, esto se va y me queda epsilon sobre 2. Otra forma de pensarlo, ahora también más rápido, es que si yo tengo acá epsilon, ¿no? Y si tengo dos resistencias iguales, va a caer la mitad en una resistencia y la mitad en la otra, ¿no? Por eso va a caer epsilon sobre 2 en una resistencia y epsilon sobre 2 en la otra. ¿Se entiende? sí, sí. ¿Sí? SB, AB, vos lo moviste un poco, ¿no? Si esta R fuera un cuarto de la otra, acá caería un cuarto de todo el potencial y acá los otros tres, no, y esta fuera, supónganse, esta R fuera 3/4 de R2, ¿sí? Bueno, acá caería un cuarto de epsilon y acá los otros 3/4 de epsilon. ¿Por qué? Porque están surcados por la misma corriente. ¿Sí? Sí. A limpiar un poco esto. ¿Sí? Profe, Sí. tengo una consulta sobre este ejercicio. Yo, bueno, no lo empecé a resolver, pero ¿qué significa sobre el otro lado del dibujo? O donde Esta está el parte de acá. galvanómetro. Sí. Bueno, ahora después vamos a poner acá un voltímetro. ¿Sí? Vamos a poner, no sé si alguna vez vieron esos que son amarillitos, los tester, que tienen una de las, antes, digamos, pueden tener voltímetros solos o vieron alguna vez un voltímetro que están dentro de los tester, que son esos amarillos, si buscan en internet, ponen un tester y les va a dar que tienen voltímetro, amperímetro, ómmetro y varios medidor de diodos, un montón de cosas. Bueno. Pero este voltímetro es el que ustedes construyeron de esta forma, ¿sí? Cuando construyeron el voltímetro con esa resistencia multiplicadora mucho más grande que la resistencia interna del galvanómetro. El galvanómetro que ya tiene su resistencia interna de diseño, ¿sí? Nosotros lo dibujamos como relojitos porque esto se aprendió así en otra era, ahora es todo digital, pero para la simbología igual sirve. Y todo esto lo vemos compactado dentro de una unidad, ¿sí? Que equivale a este voltímetro, ¿sí? Esto es el voltímetro, que lo puse aquí, ¿sí? Esto es el voltímetro. Pero en este caso, ¿como para qué te serviría este voltímetro? Porque no está conectado el circuito. No, ahora lo van a conectar. Ahora lo van a conectar. Eso sería dice. como otro inciso aparte, Claro, por ejemplo. claro. Okay. Por eso está así, ahora lo conectan. Cuando lo conectan, ¿sí?
cuando lo conectan, guárdenme un cachito que quiero ponerle la función de mouse a esto y tengo que, esperen un poquito, tengo que activar otra cosa acá. Así señalo al mismo tiempo. Esperen un poquito. Tablet. A ver. A ver si funciona. A ver si no funciona. No importa. Entonces, ahora lo conecto. Yo conecto ahora. Esto lo conecto acá. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿El circuito va a ser el mismo que antes? Vamos a dibujarlo. Tengo esto acá. Tengo esto acá. Acá. Y yo tengo acá conectado, por más que sea un voltímetro, etcétera, etcétera, pero en realidad tengo otra resistencia total, viéndolo desde el punto de resistencia, desde el punto de vista de resistencia, que sería, esta resistencia sería RM más RG, ¿sí? Que está acá, la puedo dibujar toda junta, ¿no? Esta sería R y esta sería R, y esto es la Fe, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la pregunta? Sí, sería menor o mayor. Entonces, ¿qué se mide acá? Bueno, ahí está. Lo que se mide acá en realidad indirectamente es la caída acá, ¿sí? En realidad, este es el punto A y este es el punto B, ¿sí? Esto sería lo mismo, el punto A y el punto B, porque en este tramo no hay ninguna caída y en este tramo no hay ninguna caída, ¿de acuerdo? Sí, entonces yo puedo decir acá que AB va a ser la corriente que circula acá, que podemos ya plantearlas, ¿sí? No le voy a poner I, vamos a poner... Les enseñaron a resolver por mallas, ¿no? Y uno, ¿sí o no? Sí, profe. Sí. Fea. Y dos. Sí, esto se puede hacer por ramo o por malla, lo vamos a hacer por malla, ya que, porque acá planteamos una I sola. ¿Prefieren hacerlo por ramas o por mallas? Pregunto. Bueno, lo hacemos así, después lo hacen ustedes por la otra forma. ¿Sí? Entonces, B qué va a ser. Va a ser I2, polarizamos todo en el sentido de la circulación de la corriente, ¿sí? Porque vamos a recorrerlo en ese sentido, ¿sí? Entonces, B va a ser la corriente que circule por este lugar, que va a ser I2, ¿sí? Va a ser I2 por RM más RG, ¿no? Eso va a ser AB. Ahora, investiguemos cuánto va a valer I2, ¿sí? Para ver cuán fidedigno es este voltímetro. Este voltímetro, si fuera perfecto, nos tendría que indicar que la diferencia de potencial entre A y B es la FEM sobre 2, ¿no? Que es la que sale por cálculo, ¿no? Ahora, vamos a ver que hay un error. Entonces, vamos a cerrar la primer malla, ¿sí? Se hace FEM menos I1, ya no es la misma I que antes porque el circuito cambió, por R, menos I1 por R más I2 por R. ¿Saben por qué? Digamos, I1 va de más a menos e I2 va de menos a más. Sería una subida la que hay ahí por I2. ¿Se entiende? Otra forma de hacerlo es
y 1 va en el sentido de la corriente, en el sentido de la caída de potencial, e I2 va en contra, y 1 menos I2 por R, ¿está? Igual a 0. Esto es para la malla 1. Para la malla 2, recorro también. Voy a hacer en el mismo sentido, en este sentido, acá recorrí en este sentido, acá voy a recorrer también en este sentido. Empiezo en A, en este A. Entonces tengo I2, que es negativo, porque es una caída, por RM más RG, más o menos sería menos I2 menos I1 por R, igual a 0. Bueno, ahí tenemos las dos ecuaciones con dos incógnitas para despejar I1 y I2, ¿no? Profe, ¿no sería menos I1 más I2 por R en la malla 2? En la malla 2. I2 cae, no, porque vos fíjate, vos tenés acá esto, la resta resistencia. I2 va para allá, ¿sí? ¿No es positiva? I2, deja pensar. Claro, pero por I2 acá tengo una caída, ¿sí? Porque I2 va en este sentido, ¿sí? I2 va en este sentido. Por I2 tengo una caída si yo voy para allá. Y por I1 que tengo una subida porque voy de menos a más. Bien. ¿Sí? Bien, bien. O sea, de Si un no lado es por una cosa y ramas. del otro lado es la otra. ¿Cómo? Que por un lado es una cosa la resistencia y por el otro es otra cosa. O sea, siempre es una caída. Siempre que voy en el sentido de la corriente es una caída. Yo en la malla 2 voy en el sentido de I2. Bien. Para Bien. I2 es una caída, pero para I1 es una subida, porque acordate que Bien, I1 va en ya entendí. contra. ¿Sí? Si no, Sí, eso sí. se ve mejor si vos lo haces por ramas. ¿Sí? Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Despejar I2. ¿Sí? Yo siempre me mareo con estas ecuaciones, y llevan su tiempo. Esta I1 que tenemos ahora no va a valer lo mismo de antes. Esta I1 que tenemos ahora va a ser más grande, porque en realidad fíjense que tengo una resistencia en paralelo que va a ser más chica que cada una de ellas. Entonces tengo FEM menos I1 por R menos I1 por R más I2 por R igual a 0. Menos I2, te lo pongo junto, RM más RG menos I2 por R más I1 por R igual a 0. ¿Sí? Entonces, la FEM menos 2I1 por R más I2 por R igual a 0. Y acá tengo I1 por R menos I2 por R más RM más RG igual a 0. Esta parte es tediosa. Y esto, acá lo puedo poner que esto es igual a menos C. Todo se me hace más. Y acá se me hace menos. Bueno, y después lo resuelvo por determinantes. Quiero ver, o por lo que sea.
Dice, prediga si el valor medido con el voltímetro basado en un galvanómetro y un RM será A. No se los pide calcular, yo ahora me estoy dando cuenta. Dice, al contener el voltímetro RM en paralelo con R. A ver, eso sí lo tuvieron que calcular. Bueno, de todas formas, es lo que yo les dije recién, pero bueno, lo seguí calculando. Si ustedes miren este circuito, el equivalente de este circuito sería así, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí, estos son los nodos A y B. Puedo definir una resistencia paralelo entre esta R y estas dos, ¿no? Bueno. ¿Qué pasaba? Cuando yo tengo una resistencia paralelo, cuando calculo una resistencia paralelo, el resultado de esa resistencia paralelo es menor que cualquiera de las dos. ¿Sí? Si yo tengo, no sé si lo vieron, una R1 de 2 ohm y una R2 de 3 ohm, la R paralelo de esta resultante va a ser menor que la más chica, va a ser menor que R1. ¿Sí? Bien. Entonces, si esta resistencia paralelo es menor, si es menor que la más chica, va a ser también menor que la más grande, ¿no? Entonces, esta resistencia paralelo, yo ya sé que va a ser menor que R, ¿no? Bueno, si esta resistencia paralelo es menor que R, ¿cómo va a ser la caída acá? ¿Mayor o menor? Si la caída acá es I por R, ¿sí? ¿Pero qué por qué R? Por R paralelo. Y R paralelo es menor que R, entonces ¿qué va a pasar? La caída acá va a ser menor que I por R, vamos a ponerle prima, que va a ser entonces menor que el BAB calculado en el inciso anterior. Si no queremos entrar, después, si ustedes quieren, hacen todo el cálculo de las IES, ¿sí? Y en realidad el BAB nuevo es I2 por RM más RG y lo calculan. Pero acá veo que dice que como que justifiquen conceptualmente. Y lo dice acá, Gustavo. Al conectar el voltímetro RM en paralelo con R, no veo que dice ahí, pero hace que la resistencia equivalente sea menor a esta resistencia R. Entonces, si esa resistencia equivalente se hace menor, ¿qué va a pasar? Y bueno, la caída de potencial va a ser menor. ¿Cuál sería el voltímetro ideal? ¿Cuánto tendría que valer RM para que este voltímetro fuera ideal? Ideal porque no existiría. ¿El voltímetro qué hace en realidad? Por acá va a pasar una corriente, ¿sí? La corriente por el voltímetro, que va a hacer que este aparatito reaccione. Bueno, toda esta corriente que está pasando por acá es corriente que estoy sacando que tendría que pasar por acá, ¿no? O corriente, digamos, que pasa por acá, pero que tendría que pasar por acá. La I que pasa por acá es la I menos la I del voltímetro. Cuanta más corriente saque yo, menor va a ser la caída de potencial acá, ¿sí? Porque la corriente es menor y por R también va a ser menor. ¿Y eso cómo va a pasar? Si la resistencia multiplicadora tiende a infinito, ¿va a pasar alguna corriente? No.
porque la resistencia multiplicadora tendiendo a infinito es lo mismo que esto esté cortado. Si eso está cortado, el voltímetro es idealmente perfecto, pero no funciona. Sí, te escucho. Entonces, lo que noto es como que básicamente nosotros lo que hacemos acá es agregarle una resistencia más a nuestro circuito, Claro, ¿no? O sea, es básicamente eso. claro. Pero ojo, es entonces, una la resistencia en función paralelo que te baja el total. del voltímetro, claro. Acordate, resistencias en paralelo ¿Qué función bajan cumple la resistencia físicamente? equivalente y resistencias en serio aumentan la resistencia equivalente. Es como un río, ¿sí? Un río o un caudal de agua que le das otra vía más para pasar la resistencia, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Y puede pasar más agua, que sería Claro. más corriente. Entonces, en respuesta a esto, podrán dar. Bueno, en respuesta a esto, ¿qué podemos decir? El valor teórico, bueno, ustedes lo tienen que deducir con las cuentitas, ¿sí? Yo no voy a hacer el cálculo, pero es una matriz eso, dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿sí? El valor teórico de la caída entre B a B, ¿sí? Y lo que digamos, el valor teórico es este. Ahora, lo que vamos a medir con el galvanómetro, con el voltímetro, va a ser I2, como dijimos, por Rm más R del galvanómetro, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Esto va a ser menor que el valor teórico B a B. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si lo veo desde el punto de vista de del paralelo, la corriente que va a circular va a ser en el voltímetro, digamos, la corriente que va a circular va a ser menor, ¿dónde? En el paralelo. Perdón, va a ser mayor. Pero ¿qué va a pasar? La resistencia en paralelo va a ser bastante menor, porque va a ser menor a la menor de ellas. Eso sale de la fórmula, no sé si lo vieron, que la resistencia en paralelo, si ustedes hacen la resistencia en paralelo igual R1 por R2 sobre R1 más R2, esta resistencia en paralelo siempre es menor que la menor, ¿sí? Supónganse que R1 es la menor, ¿sí? Siempre esa resistencia paralela me da menor que la menor, ¿sí? Entonces, esto fíjense por qué, y porque este es un valor menor que 1, ¿no? ¿Se dan cuenta? Esto es menor que 1. R2 sobre R1 más R2 con R1 distinto de 0, esto es un valor menor que 1, así que siempre R paralelo siempre es menor que R1 y lo mismo con R2. ¿De acuerdo? Entonces, al tener esa R en paralelo, voy a tener una corriente que me está saliendo que me está en realidad haciendo cometer un error de medición, ¿sí? Y esa corriente que sale, que me saca corriente de la caída de acá, va a ser mayor cuanto menor es la resistencia de multiplicadora, ¿sí? Si R multiplicadora baja y que pasa por el voltímetro, sube. Y esto es lo que yo no quiero que pase. Este es el efecto no deseado, ¿sí? ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay mayor error de medición. Entonces, el B, el delta B,
¿Se entiende por qué va a ser menor? BAB prima. ¿O no? Sí, se entiende, profe. ¿Se entiende? Bueno, el cálculo, ¿sí? Háganlo ustedes, el cálculo se hace acá. Y ahí, si les quedó algo en el tintero, se van a dar cuenta, aplicando esto, por qué es menor, ¿sí? Despejen de acá y 2, pónganlo acá, y van a ver este BAB prima, qué relación tiene con la FEM, digamos, y 2 lo pueden, lo pueden despejar en función de la FEM, ¿sí? Entonces, acá le va a quedar la FEM metida, ¿sí? Y les va a quedar una relación con RM, RG, que va a ser más chica que la FEM sobre 2, ¿sí? De ahí sale. ¿Estamos? Es algebraico, ¿sí? ¿Algo más? Profe, ¿se escucha? Sí. Una vez que hicimos la resistencia en paralelo y la establecimos como resistencia equivalente, la circulación de corriente 2, Esto. ¿dónde quedó? Es que ya no tenés una corriente 2. O sea, ya ahora es la corriente Ahora vas a 1. tener, claro, eso no es, porque todo eso en realidad, el paralelo es hacer una combinación, todos estos son, digamos, modelos matemáticos, ¿sí? En realidad no sé si siquiera existe este, o hay unos cables así con una resistencia acá, igualmente los cables tienen resistencia interna, es decir, esto es un modelo matemático, ¿tá? Entonces, en ese modelo matemático decimos, acá hay una caída de potencial entre acá y acá. ¿Cuánto tendría que valer la resistencia para que haya la misma caída de potencial? Bueno, es esta R en paralelo que ya dedujimos. Ahora, la corriente que tenemos acá, ¿sí? Está ahí, en donde está ahí en realidad es I1. Esta I1 acá, ¿sí? Esta I1 acá, si la hubiéramos visto como mallas, como ramas, yo tendría acá una I de rama 1, que se me, digamos, dividiría en una I de rama 2 y una I de rama 3, ¿sí? Y después las dos se juntan y confluyen en la I de rama 1. ¿Sí? A lo mejor hubiera sido más fácil que lo vieran así. Acá voy a tener una I1 nada más, ¿sí? ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque no tengo ningún nodo como para que se vaya bifurcando, ¿no? Esa I1 es la que ya calculamos antes. Esta I1, no es esta I1 de acá, ¿sí? En realidad sí, sería esta I1 de acá, sí, sería esta I1 de acá, que teóricamente la calculamos antes, pero no es la I1 del primer circuito, ¿eh? No es esta I1, o esta I, esta no es, ¿eh? Porque tengo otra configuración, acá tengo R y R, no tengo todo esto de acá, ¿sí? Bien, pero no se aclara que RM es igual a R. ¿RM es igual o no es igual? A ver. ¿RM será menor, mayor o se dice que RM es igual a R? Justo no lo veo, me quedó re chiquitito y no lo puedo aumentar porque ya lo escribí. Dice que RM es igual a R. Bueno, lo hacemos. Igual va a dar, tiene que ser más grande, tiene que ser bastante más Sí, grande. dice que son aproximadamente iguales. Bueno, lo hacemos. Entonces, hacemos FEM menos I1 por R menos I1 por RP igual a 0. Entonces, I1 me va a dar la FEM sobre R más RP, ¿sí? Y esta RP es R por RM más RG sobre Perdón, no te da R más I1 RM más RG, ¿no? Ahora, ¿no da por 2 RM, abajo?
No, la suma. Mira, esto sería R1, ¿no? Y esto sería R2. Esto En la sería parte R1 de la corriente, digo. más R2. La Ah, parte no, de no. la corriente, no, Ah, era dividido 2 porque eran 2R. claro, y acá ya no, está bien, ya Claro, entendí. es R más RP. Ahora, me dicen que bueno, sí, la resistencia del galvanómetro, la resistencia multiplicadora, es horrible eso, que pasa que la resistencia multiplicadora es aproximadamente igual a la resistencia R, ¿sí? ¿Qué me queda? Resistencia en paralelo, R por R más RG sobre 2R más RG, ¿sí? Entonces, a ver qué conclusión se puede sacar de acá. Bueno, pongámoslo allá a ver a qué llegamos. Y 1. Entonces hagamos lo siguiente. B a B, primero hagamos esto. B a B es esta I1 por la resistencia paralelo, ¿no? ¿Lo ven acá? ¿Lo ven acá? Y 1 por resistencia paralelo es B a B. ¿Sí? Entonces tengo, vamos a escribirlo igual, la FEM sobre R más resistencia paralelo por resistencia paralelo. Entonces, a ver si se puede sacar alguna conclusión antes de hacer tanta fórmula. A ver, R paralelo es menor que R, ¿sí? R paralelo es menor que R, sí. Recuerden que la resistencia en paralelo era menor que las dos, de las dos, ¿no? Acá, ¿cuál es menor? ¿R o R más RG? R es la menor, ¿no? Entonces, esto es menor que R. Si R paralelo es menor que R, ¿sí? ¿Qué puedo decir? Que el trabajo está sumando. RG es despreciable, creo, porque como dicen que es muy, muy chico, calculo que es para que lo despreciemos o no. Bueno, entonces esto me queda, a ver, esto me quedaría R cuadrado sobre 2R. R sobre 2 me queda R en paralelo. Aproximadamente. Entonces me queda PAB en la FEM sobre R más R sobre 2, que serían 3 medios de R, por R sobre 2. ¿Sí? R sobre 2, R más R paralelo. Bien. Esto se va con esto se va con esto, y B a B, ahí está, me queda la FEM sobre 3. Mala medición. ¿Sí? Porque si yo voy con un aparatito a medir la diferencia de potencial entre estos dos puntos, que yo sé por cálculo, me tiene que dar la FEM sobre 2. Tengo 10 bolas acá y me tendría que dar 5 acá. Y me encuentro que me da 3,333. Es una diferencia grosera, ¿sí? Como de un 20%. No, de un 40%. ¿Estamos? Sí, profe. ¿Se entiende? Sí, profe. Quizá acá, bueno, dimos más vueltas,
Esto igual se puede hacer, ustedes lo pueden hacer para practicar cómo se despeja la corriente en función de la FEM, y acá lo quedaría. Bueno, después acá dicen, ¿qué pasa? Si la resistencia multiplicadora del voltímetro es del orden de las resistencias de carga del circuito, ¿qué va a pasar? ¿Es bueno o es berreta ese voltímetro? Fíjense qué medición me da. En realidad tengo la FEM sobre 2 de caída. ¿Y qué me da? La FEM sobre 3, o sea, es berreta. Y es berreta, ¿sí? No mide bien. ¿Se entiende eso? En cambio, fíjense que si esa resistencia multiplicadora fuera mucho más grande, ¿sí? Si no pasara esto, ¿sí? Bueno, ahí tengo R por R multiplicadora sobre R más, bueno, acá tendría otro cálculo, ¿sí? Igual no se ve mucho desde este punto de vista. ¿De qué punto de vista se ve? Que si yo tengo que hacer la medición, ¿sí?, de la caída de potencial, porque a veces se ven más fácil las cosas utilizando unas herramientas que otras, ¿no? Tengo R y tengo la FEM. Yo sé que acá, entre acá y acá, tengo la FEM sobre 2 de caída, ¿sí? Y acá la otra parte de la FEM sobre 2, ¿no? Se distribuye, son iguales entre esas dos resistencias. ¿Qué pasa? Si yo conecto acá un voltímetro con una resistencia multiplicadora baja, ¿sí? Acá tengo el voltímetro con la resistencia multiplicadora baja, ¿qué va a pasar? Y la I total, que va a circular acá, en vez de esta I, en vez de pasarme casi toda acá, se me va a ir algo por la I del voltímetro, ¿sí? Siempre se va algo por el voltímetro. Y acá tengo la I menos la I del voltímetro. Cuanto más I voltímetro se me vaya acá, la caída entre acá y acá, ¿cómo va a ser? Si tengo menos corriente, porque se me fugó algo por el voltímetro. Va a ser menor. Va a ser menor. ¿Sí? Y si la corriente es menor, la caída es menor. ¿Se entiende? Un voltímetro de resistencia multiplicadora baja necesita una corriente más grande para que funcione. Y si necesito una corriente más grande para que funcione, es corriente que estoy sacando de acá. Y si estoy sacando corriente de acá, la caída entre acá y acá en realidad va a ser menor. ¿Sí? Porque con la conexión de ese voltímetro estoy introduciendo el error, que siempre lo va a haber, porque si no, no podría medir. Necesitaría una resistencia multiplicadora infinita y no me pasa corriente para que pueda medir el voltímetro con la energía que necesita para que funcione el aparatito llamado voltímetro. ¿Me expliqué? Sí, profe. ¿Los demás? Además de Joaquín. Sí, profe, quedó clarísimo. Ya ¿Quedó claro? entendí. O sea, lo Tiene puedo varias saber. aristas para Sí. mirar esto. Pero este punto de vista de que lo que le saca, digamos, la resistencia multiplicadora baja, voltímetro berreta. ¿Sí? ¿Sí? La resistencia multiplicadora tiene que ser alta. Lo ideal, ¿cuánto es? Infinito. Pero si es infinita, no circula corriente como para que funcione el voltímetro. Entonces, el voltímetro bien sensible tiene que tener una resistencia multiplicadora muy alta, ¿sí? Y la resistencia del galvanómetro siempre tiene que ser también muy pequeñita, ¿está? Bien. Bueno, a ver. Bueno, gracias, profe. ¿Con qué seguimos? No, de nada. ¿Alguna otra de parcial? Es el miércoles que viene, ¿no? Sí. El horario del parcial va a ser al mismo que el primer parcial, que era creo que a las 7. Seguramente. No me estoy fijando, pero seguramente, sí. Gracias.
¿Qué más, chiquillos? Sí, está bueno preguntar ahora para el parcial, ¿no? Porque tienen si no tienen, no sé si tienen o no tienen la práctica de van a tener la práctica del martes, ¿no? Pero bueno. No, Bueno, normalmente tenemos ninguna. miércoles y viernes, y la última vez nos dijeron que el día del parcial no ponían prácticas. Habría que Pero el preguntar martes si no hay una ponen algo. práctica. ¿O es el miércoles a la Eh, mañana? Déjenme pensar. Miércoles a la Miércoles a las mañana 10. No, los martes y jueves tienen una práctica antes. no, o sí, Pablo había ¿no? dicho que iba a dejarse dar una clase. Ah, porque es Ah. segundo cuatrimestre. Está bien. Por eso. Es el cuatrimestre negativo, digamos. Está bien. Bueno, vamos a hacer este. No sé, o que quieren hacer otro propuesto, quieren hacer este, ¿qué quieren hacer? Así me van, digamos, ya que es la última clase, queda para resolver dudas y bueno. Si no, es para hacerlo un poquito más interactivo, ¿no? Según lo que ustedes necesiten o en lo que se sientan que tienen dudas. Ah, también lo que les voy a mandar por acá, yo encontré para si les queda duda, a ver, ¿se pueden mandar archivos por acá o no? A ver. Tengo una... compartir contenido. Tengo un apunte, no sé si les quedó claro, cómo... voy a dejar de compartir para que lo tengan, a ver si se los puedo mandar. Cómo determinar los homólogos. A ver si hay compartir archivo. A ver qué se puede compartir. Archivo, aquí está. Compartir archivo. Estaba en descargas. Ahí está. Ahí está. No sé si les está llegando el archivo. Ah, no les llega. No, bueno, que yo el año pasado se los mandé teníamos nos habíamos conectado por otro. Ah, pero se los voy a compartir en pantalla y listo. Para que lo tengan también y le hagan print de pantalla y lo vean. Ahí está. Y después sí seguimos con los problemas de la guía, si no, ahí está. ¿Lo ven? Sí, profesor. A ver si lo puedo hacer más chiquito, así le hacen un print screen y después, ay no, demasiado, se lo bajan. Aquí están todas las reglas, bien práctica, lo miran después tranquilo. Yo igual ahora, bueno, hágale un print screen y ahora lo vamos a analizar entre todos. Profe. Sí. ¿Y si de última no lo puedes subir a un foro? Ah, pues yo no estoy en los foros. No está en los foros, bueno, entonces no. Si no saben qué, yo se los paso, ustedes deben tener grupo de WhatsApp. Yo lo hago de llegar de alguna forma al grupo de WhatsApp. ¿Sí? ¿Ustedes tienen grupo de WhatsApp? Con el profesor de la teoría tenemos. También un grupo. Bueno, pero con los chicos tienen grupo de WhatsApp. Sí. Bueno, yo lo hago llegar a uno de los grupos de WhatsApp y lo ven desde ahí. Mejor y más rápido y más práctico, ¿sí?
Bueno. Aguárdenme un cachito. Guárdeme un poquito, ¿sí? Estoy abriendo WhatsApp web, pero tarda. Igual, mientras vayan juntando dudas que tienen, no sé si tienen en claro lo de los homólogos, que tiene que ver con los flujos, cuando los flujos de las bobinas se refuerzan. La caída por inductancia mutua tiene signo contrario. Ahora lo vamos a ver. Vamos a ver. Pablo lo que nos recomendó es que veamos si las dos corrientes entran por el mismo punto, digamos, Claro, si ambas claro. entran o ambas salen por los puntos que tienen, que la inductancia mutua tiene el mismo valor que la autoinductancia y que si no... al revés. Claro, acá lo tienen escrito y ordenado, sí, para el que no, al que se marea, porque hay gente que lo tiene clara y hay gente que se marea. No sé si en algún momento le llegará, yo igual ahora lo voy comentando. Vuelvo a compartir. Profe, ¿por dónde lo va a enviar? Se los voy a hacer llegar al grupo de WhatsApp. Ahí va. Díganme si les llegó. Sí, sí, Bueno. ahí llegó. Bueno, igualmente lo vemos acá. Fíjense que esto algo debe estar en las clases. Acá en realidad hay un hierro, de algo que lo que es un transformador, ¿sí? Y acá se arrolla una bobina, fíjense que el sentido de arrollamiento es importante. Fíjense que acá, por ejemplo, sí, con el mouse, ¿sí? Arrollamos en el sentido, si miramos desde afuera, en el sentido desde arriba, en el sentido antihorario, ¿sí? Y si hacemos entrar corriente por este extremo, el flujo va a subir. Con la regla de la mano derecha eso lo hacen, ¿se dan cuenta? Y si ustedes conectan una bobina del otro lado, ¿sí? Con digamos, el mismo sentido en realidad, porque si ustedes recorren el circuito así, estas dos bobinas tienen el mismo sentido, ¿no? Si van caminando por acá, fíjense que empieza desde atrás la bobina, y si siguen caminando por acá, también empieza desde atrás, ¿sí? Entonces, ¿cómo se determinan si son homólogos o no los puntos? Bueno, se inyecta corriente de un lado. Esto me va a dar un flujo, ¿sí? Esto me va a dar un flujo en este sentido. ¿Qué va a hacer? Va a atravesar esta corriente, no me deja. No sé si están viendo esto. Esto viene, no me deja escribir. Sí, se ve. Acá va a venir, ahí está, ahí va a venir el flujo así, ¿sí? Bueno, ¿y qué va a pasar acá? Acá va a haber una fuerza contraelectromotriz inducida, ¿sí? ¿Qué me va a dar? Y bueno, me va a dar una FEM que va a tratar de hacer que el flujo vaya para el otro lado. ¿Cómo va a ser esa FEM? Digamos, ¿qué polaridad va a tener esa FEM que va a hacer que el flujo vaya para el otro lado? ¿Sí? Entonces va a ser positiva acá, positiva acá y negativa acá, ¿sí? Para que el flujo, con la regla de la mano derecha, ¿sí? Recuerden que tienen el dedo pulgar allá, para allá, y los dedos que van así y que arrollan
este arrollamiento. Entonces, voy a tener una FEM así, que va a hacer que el flujo vaya para este lado. Entonces, fíjense que de este lado tienen una FEM, digamos, ¿qué tienen que hacer? Poner una diferencia de potencial acá, en este sentido, perdón, en este sentido, acá va un menos, y acá les va a dar 1 y 2 también en este sentido. Por lo tanto, se puede decir que si acá entra una corriente, ¿sí? Porque tengo el positivo acá, acá la corriente va a salir. ¿Para qué? Para tener el positivo acá. Si es muy complicado, esta es la explicación, ¿qué hacen? Bueno, si es muy complicado, recuerdan esto, ¿sí? Que dice acá abajo, ahí está la receta. Fíjense, dice A y B muestra cuando los signos de los términos en M y en L son opuestos, A y B, ¿sí? Entonces, si L es una caída, ¿sí? M va a ser una subida. O cuando ustedes escriben la ecuación, hacen L, digamos, L de I a dt, si restan L de I a dt, suman M de I a dt. ¿En qué caso? En el A y en el B, ¿sí? En el A, la corriente entra por el punto, inicia por uno de los puntos y sale por el otro. No puedo señalar con el mouse. Ahí sí. En el A entra por este punto y sale por este punto. En el B sale por un punto y entra por el punto, ¿sí? Entonces, ahí tenemos M y L opuestos. Las caídas, porque las caídas son L de I a dt y M de I a dt, ¿sí? En cambio, en el C y en el D, como las corrientes entran por ambos puntos o salen por ambos puntos, ¿sí? La caída, digamos, el signo en M y L es el mismo, ¿sí? El signo es el mismo. Eso es lo que se tienen que acordar, que sería esta parte de acá. Lo otro es la justificación, no sé si les preguntarán algo de teoría, pero es por el sentido de la fuerza contra la electromotriz inducida. ¿Está? Bien. Bueno. ¿Qué otra cosa, chicos? Algunos de los propuestos, tenemos 4 de los propuestos para hacer. Tenemos este, díganme entre todos, o alguien dígame si no me dice nadie, bueno, agarro cualquiera. Hacer más difícil, profe. Y bueno, pero eso depende de lo que ustedes sepan, para qué lado vamos a ir. Digamos, dónde estén más flojos de concepto. Algunos puede estar en lo de homólogos, algunos puede estar en lo de fuerza contra la electromotriz inducida. No sé. Y si no, hacerlos en orden y listo. Bueno, empiezo. Y llegamos al que llegamos. A ver. En la figura se muestra un par de rieles conductores, ¿sí? Bien, que son este y este, ¿no? Ahí. Escribe ahora, sí. Que son este y este, ¿no? Y dice, perfecto, que están conectados entre sí a través de resistencia R, que la ven acá. Uy, ya. Y en el comienzo, sobre los rieles se dispone una barra del mismo material conductor perfecto. Fíjense que con esta barra yo voy a cerrar un circuito, ¿no? Con esta barra de acá.
¿sí? Voy a cerrar este circuito, ¿no? Bien, entonces, que puede deslizarse sin roces, si no hay pérdidas, etcétera, etcétera. Si esta barra tiene una velocidad V inicial, cuando ingresa a una zona en la que existe un campo de densidad de flujo magnético saliente de esta hoja, uniforme, constante y explique con sus palabras cómo evolucionará la barra desde el ingreso de esta zona y qué fenómenos están presentes. Bueno, a ver, si la barra ingresa, ¿qué va a pasar con el flujo? ¿Sí? ¿Qué va a pasar con el flujo? ¿No? Entonces tenemos, ¿qué va a pasar? Tenemos la resistencia acá. No sé qué me está pasando hoy con esto. Tenemos la resistencia acá. Esto acá. Ya estamos en la zona del B saliente, ¿sí? Y esta es la barrita que va a ir con una velocidad BDT. Después vamos a ver si esa BDT es constante o no. Sí, empezó con una B inicial, ¿no? Después veremos si es constante o no. Y este es el B, ¿no? Evidentemente esto va para allá. ¿Qué va a pasar con el flujo? Va a aumentar, ¿no? En forma positiva. ¿Qué va a aparecer? ¿Una fuerza qué? Por ley de Faraday-Lenz. ¿Qué va a aparecer? Una fuerza contrarremotriz inducida, ¿no? Fem menos de phi dt. Ley de Faraday-Lenz, que también la podemos ver por Helmholtz, ¿no? Fem menos la integral en un gamma cerrado de V vectorial B escalar diferencial de L más la integral en la sigma bordeada por este, ¿no? De derivada de B respecto de T, es decir, tiene que haber una variación temporal de B, escalar diferencial de área. Bueno, con esta de Helmholtz se pueden ver fenómenos con más detalle, más fácilmente, que lo que se ven con Faraday-Lenz, sí, con la ley de Faraday-Lenz. Entonces, bueno, ya sabemos que la variación temporal de B es cero, ¿no? Porque el flujo es constante, ¿sí? Saliente. El B es constante saliente, así que esa parte es cero. Fíjense, bueno, nos tenemos que poner de acuerdo en cómo recorrer esto, ¿sí? Vamos a recorrerlo así. Al gamma, y el gamma sería este, ¿no? Ese gamma, recuérdense que puede ser sobre el mismo circuito o puede ser un gamma imaginario. Esto sirve para el vacío, recuérdense que la ley de Faraday-Lenz sirve para el vacío. Entonces, los diferenciales de L serían así, ¿no? Así, así y así. ¿Pero dónde tienen sentido los diferenciales de L? Donde existe esto, porque si no, todo esto me da cero, ¿no? Es decir, donde existe, donde la velocidad es distinta de cero. Entonces, ¿dónde únicamente voy a tener un resultado distinto de cero de esto? ¿En qué zona? ¿En la de los cables o en la de la barra? En la barra. En el de la barra, porque la velocidad, acá la velocidad vale cero, los cables no se mueven, ¿sí? Y acá tengo esta BDT, ¿sí? Bueno, entonces, voy a ver que hay una fuerza contra electromotriz inducida que va a ser menos la integral, ¿en dónde? Y bueno, en el gamma 1, sí, vamos a ponerle gamma 1 a este, solamente en el gamma 1, que no va a estar cerrado, de V vectorial B diferencial de L. Acá hay que hacer dos cosas, calcularla y aparte ver, bueno, V vectorial B para qué lado va a dar.
A ver, fíjense, vamos a hacerlo acá grande. Tenemos el B así, ¿no? Ese B inicial. El B de T le ponemos para generalizar, ¿no? B de T. Para allá. Vectorial B. B es entrando, ¿no? V, vectorial B, ¿para qué lado me da? No, perdón, es saliendo, discúlpenme, dije entrando, pero es saliendo. V vectorial B, ¿para qué lado me da? Apuntaría hacia arriba. Hacia, digamos, hacia arriba o hacia abajo. V, fíjense, vamos a hacerlo en perspectiva. No, no escuché, por eso vuelvo a preguntar, ¿eh? No, porque esté mal o está bien. V para allá y V en perspectiva para acá, ¿no? V vectorial B, ¿para qué lado me da? Z. Rebato el primer vector sobre el segundo. ¿Para qué lado me da? Z. Salió cortado. En el eje Z. En el eje Z y para arriba o para abajo. Para abajo, ¿no? Para abajo. ¿Sí? Esto es B vectorial B, ¿no? Escalar diferencial de L. ¿Sí? Diferencial de L es para allá, ¿no? Por mi sentido, por el sentido que yo elegí de circulación, ¿no? Tengo B vectorial B para acá. ¿Sí? Es el resultado de Profe, vector una pregunta. escalar diferencial de L. Tengo un ángulo de ¿cuánto? 180. ¿Sí? Entonces, ¿cómo va a ser esto? El resultado de esto va a ser, es decir, esto me va a dar en el sentido del diferencial de L o en contra del sentido del diferencial de L. La tengo coseno de 180. ¿Sí? Me va a dar en contra. ¿Sí? Va a aparecer una FEM en la barrita. Va a aparecer una FEM. Así. ¿Que va a estar en un solo lugar? No. Va a estar distribuida. En realidad son mini FEMs que van a estar distribuidas. ¿Sí? Voy a poner el signo una sola porque si no es mucho. Más y menos. Van a estar distribuidas en toda la barrita esa. ¿Sí? ¿Y qué va a pasar? Van a ser mini FEMs distribuidas. Esta va a ser la FEM inducida. ¿Cuánto va a valer? V vectorial B, el módulo es V por B porque el ángulo es 90 grados, ¿sí? B por B por el seno de 90. Escalar diferencial de L, ¿sí? Por menos 1 por diferencial de L. ¿Está? Esto que me queda igual, V por B que sale afuera, por el diferencial de L integrado, que ¿cuánto valdría? B. ¿No? Esta es la FEM inducida, B, porque B es la altura de la barrita, ¿sí? Fíjense que está acá. ¿La ven? Entonces, fíjense que al
digamos, esto es una regla, porque igualmente ustedes acá tienen un menos, ¿no? Que dicen, bueno, pero me va a dar positivo. Sí, pero es la fuerza contraelectromotriz. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Tienen siempre que el B vectorial B les da en contra del diferencial de L, quiere decir que la FEM inducida, si ustedes tienen el diferencial de L para arriba, la FEM inducida va a tirar carga para abajo, es decir, va a ser así. ¿Está? Siempre que pase esto. Y siempre que coincidan, bueno, si esto, digamos, esto es FEM inducida en contra de diferencial de L. ¿Está? Bueno, entonces, vamos a tener esta FEM inducida ahí, ¿no? Que va a valer VBB. ¿Y qué voy a tener entonces con esta FEM inducida? ¿Qué voy a tener? Puedo cerrar un circuito, ¿no? El equivalente de este circuito, ¿cuál sería? Y tengo acá la resistencia. Y acá podría decir que tengo el equivalente, igual está distribuida entre estos dos puntos, de esa FEM inducida. ¿Cuánto va a valer la corriente que va a circular por acá? Esa I va a valer la FEM inducida sobre R, ¿no? La I inducida. ¿No? Cierro un circuito serie. ¿Está? Bueno, ¿y cuánto vale la I inducida? ¿Cuánto vale? La FEM inducida. V por B por B sobre R. ¿Sí? Y esta la vamos a dejar como una B de T. ¿Sí? Bueno, entonces, esa es la corriente inducida. Ahora, ¿qué me pregunta? Bueno, ¿qué va a pasar acá entonces? ¿Qué va a pasar? Esta inducida, ¿qué es lo que quiere hacer? Quiere reducir el flujo, ¿no? Yo tengo que ver qué va a pasar con esta barra. Con esta inducida, ¿qué hago con el flujo? Genero un flujo que va a ser como así, por regla de la mano derecha, ¿sí? ¿Está? ¿Se entiende? Yo giro en este sentido la corriente, genero un B así, un B entrante. Y dentro de toda esta, en ese borde que tengo un flujo negativo, por así decirlo. Antes tenía un flujo positivo. Por eso es la fuerza contraelectromotriz inducida. ¿No? Bien. Ahora, ¿qué va a pasar en la barra? ¿Qué va a pasar en la barra? En la barra voy a tener, voy a dibujar la barra, esa corriente circulando así, ¿no? Esa I inducida circulando así. Que ya la puedo vectorizar con L, ¿no? Y tengo algo que me va a parecer que es una fuerza magnética que va a ser igual a I, la I inducida, que es la única que tengo, por L vectorial B. ¿Sí? Esa fuerza magnética o fuerza de Lorentz, ¿se acuerdan? ¿Por qué? Porque apareció esta. Esto tenía un impulso inicial, venía con una velocidad y de repente entró en la zona de B. Entonces, para que aparezca esta fuerza magnética, fíjense que esto está cortando
esto está cortando líneas de B que van hacia adentro, las líneas originales de B, ¿sí? Si ustedes hacen IL vectorial B, que era el equivalente de la fuerza de Lorentz para corriente, ¿para qué lados les da esta fuerza magnética o fuerza de Lorentz? Para este lado, ¿no? L vectorial B, L está en el plano de la pantalla y B saliendo. L vectorial B con regla de la mano derecha les da una fuerza magnética así, ¿no? ¿Sí? ¿Lo ven todos? ¿Hago una perspectiva? L, que es la corriente inducida, va en este sentido, ¿sí? B sale de la pantalla. ¿Sí? Acá tenemos 90 grados. L, vectorial L, lo rebato sobre B, L vectorial B, ¿sí? Supongan que ustedes llaman esto eje Z, esto eje X. ¿En qué eje les va a dar la fuerza magnetomotriz inducida? Para allá. En el ¿Profe? eje Y. Sí. ¿La fuerza de Lorentz no es velocidad por V? Sí, pero cuando vos tenés fuerza de Lorentz, es Q por V vectorial B. ¿Sí? Si no tenés partículas separadas y tenés una corriente, ¿qué tenés? Carga dividido tiempo. Si dividimos por tiempo, multiplicamos por tiempo, ¿no? Carga sobre tiempo o dQ a dt, ¿qué es? Intensidad de corriente. Velocidad por tiempo es distancia, vectorial B. Es otra forma de la fuerza de Lorentz. Gracias, profe. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, sí. Entonces, ¿se entiende? Esa fuerza magnética va para atrás. ¿Y qué me hace con esa barra? ¿La qué? ¿La acelero o la freno? Tengo la fuerza magnética para allá y la velocidad inicial para acá. ¿Qué va a pasar? Esto va a generar una aceleración, ¿no? Esta fuerza magnética va a generar una aceleración, ¿no? ¿Sí? Puedo decir que la sumatoria de fuerzas, que es la fuerza magnética, no va a ser constante. Voy a tener que poner de P a dt, ¿no? No puedo poner masa por aceleración porque no es constante. No sé si es constante o no la aceleración. ¿Sí? ¿Está? Y bueno, entonces, ¿qué voy a poner? De P a dt. ¿Sí? Sumatoria de fuerzas de P a dt. La fuerza magnética, yo sé que es I por L, que L, ¿cuánto vale esto? Esto vale B, ¿no? I por B, está ahí inducida, ¿sí? Es igual a dP a dt, ¿no? Y la inducida, ¿cuánto valía? V, esto de acá, ¿no? V en función del tiempo por V larga por V corta, ¿sí? V en función del tiempo por campo de inducción magnética, por V corta, por V minúscula, por V, y a su vez por V y por V, ¿sí? Todo esto sobre R. Esto era la inducida. Esto es de P a dt, ¿sí? ¿Está? Bueno, entonces tenemos V de T por V al cuadrado por B al cuadrado sobre R es igual a dP a dt. ¿No? Entonces, vamos a poner, esto es una ecuación diferencial, ¿no? dP me queda igual a
B de T, sí, y de P, bueno, vamos paso por paso. De P, vamos a poner sobre B de T, me queda igual a B cuadrado sobre R diferencial de T, ¿no? Diferencial de P, acuérdense que era M por diferencial de B, ¿no? O sea, si tenemos masa constante, M por diferencial de B es diferencial de P, ¿no? Me queda B cuadrado sobre R diferencial de T. Bueno, y esto es tengo que integrar esto, ¿no? Esta M la puedo sacar de acá y la podría poner acá, ¿no? Y esto, bueno, la integral de esto y la integral de esto. Para t igual a 0, b vale b inicial. ¿Sí? Esto se integra de 0 a t y de 0 a b de t, ¿no? Entonces, si integro esto, me queda b cuadrado sobre mr por t, menos t inicial que es 0, y acá me queda el logaritmo natural de b de t sobre b inicial. Sí, y acá le tengo que poner, esto era una constante de integración, sí. Eso ya es matemática, se pone una constante, no voy a explicar. Sí, o lo ponía, que después lo bajaba. Bueno, no importa. Entonces, ¿esto qué me queda? B de t sobre B de i es igual a E a la B cuadrado sobre MR de t. Y ver un cachito. Acá me falta, acá creo que me falta un signo. Ah, ¿por qué? Porque la sumatoria de fuerzas, ¿sí? Es masa por aceleración, pero acuérdense que esta fuerza en realidad está apuntando para el negativo, ¿sí? Es la fuerza magnética. Si yo tomo este sentido positivo, si la sumatoria de fuerza la tengo que poner negativa, ¿sí? Cuando ya proyecto. Entonces, acá, digo, la velocidad tenía que ir disminuyendo, me parecía raro. Esto acá me va a quedar un menos y acá me va a quedar un menos. Y V de t, si esa constante ahí no era necesaria, porque ya había puesto acá los límites de integración como variables. Entonces, B de t es la B inicial por E a la menos B cuadrado B, vamos a poner T sobre MR sobre B cuadrado, ¿sí? Esto pues lo vamos a llamar una constante A, como quieran. Pero, ¿qué me predice esto? Que la velocidad, a medida que pase el tiempo, ¿va a aumentar o va a disminuir en esta barra? Es un exponencial decreciente. ¿Qué va a hacer? Si el tiempo se hace muy grande, ¿cuánto vale a la menos infinito? Vale 0, disminuiría. Vale 0. Y para tiempo 0, ¿cuánto vale esto? E a la menos 0 sobre A, ¿cuánto da? Valdría 0. No, 1. E a la 0, 1. 1 por B inicial.
Y después, cuando el tiempo se va haciendo cada vez más grande, más grande, más grande, más grande, esto se va deteniendo. A tiempo infinito esta barra se detendría, ¿sí? No sigue con la velocidad constante, que es lo que decían que con las palabras de ustedes predijeran, ¿sí? ¿Por qué se va a detener esta barra? Porque va a aparecer una fuerza contraelectromotriz inducida, que va a generar una corriente inducida. Esa corriente inducida va a hacer que se genere una fuerza de Lorentz para atrás, ¿sí? Que me va a ir desacelerando esta barra, que partió con una velocidad inicial v. ¿Sí? Más o menos, bien, muy mal, ¿qué me dicen? Sí, se entendió perfecto. ¿Los demás? Hay Profe, alguien en el chat, yo a tengo ver. una duda. Sí, Cuando se aplica el teorema de Helmholtz, ¿es sí. indistinto el signo de los términos? ¿A qué te referís? ¿Puede ir positivo y negativo cualquier término de la fórmula esa? No, mira, este es negativo y este es positivo. Claro, por eso, porque en la teoría es al revés. Es negativo el que está positivo ahí y es positivo el que puso ¿Sí? negativo. Entonces me equivoqué. ¿Sí? Si están al revés, me equivoqué y no lo miré. Ah, bien. ¿Chequearon que sea este positivo y aquel negativo? ¿Es así? Bueno, me equivoqué. Y acá iría un menos. Lo que sí, siempre, esto, digamos, más allá de ese signo, dense cuenta de esto de acá, ¿sí? Si el diferencial de L va para allá y el B vectorial B va en contra, ¿sí? La FEM inducida va en contra, digamos, la FEM inducida siempre va en el sentido del B vectorial B, ¿sí? Fíjense que este B vectorial B en realidad es como una fuerza de Lorentz por unidad de carga, ¿está? Me confundí por este menos de acá y lo repliqué acá, sí, siempre va un menos, ¿sí? Y lo repliqué acá. Ese fue el error. Pero lo que sí, recuerden siempre que la batería, es decir, el sentido de esto va en el sentido del B vectorial B. Profe, Sí, una pregunta. En un parcial viejo había un problema que era muy similar y lo único que cambiaba es que, digamos que en una parte del circuito los conductores no eran paralelos, sino que formaban como un triángulo. Ahí lo único que cambiaría sería el coseno del ángulo en el cálculo del hay flujo, que ¿no? ver dónde está, digamos, porque en realidad fíjate que acá no pasa nada, acá no, en este y en este no pasa nada porque tienen velocidad cero. Hay que ver con lo que pasa con la barra que se mueve. O se movía todo el circuito. No, se movía la barra nada más. Al principio se Claro. movía por esa parte que formaba un triángulo y después seguía por dos conductores paralelos, digamos. A ver, como una cosa, déjenme ver, como una cosa así. ¿Así? Claro. Y empezaba, digamos, justo en la punta del triángulo y se iba moviendo hacia Sí, la derecha, como si hacia la derecha, la barra. sí. ¿Y qué pasa? ¿Qué es lo que les preguntaban? Preguntaba el valor de la fuerza electromotriz inducida. De la FEM. Claro, Bueno, recuérdense que esto era menos de phi a dt y también era más, perdón, ¿no? Gamma, integral en el gamma cerrado, de V vectorial B, escalar diferencial de L. ¿Qué tienen que fijarse en realidad? En este B, las líneas que corta, no importa tanto la forma, no importa en realidad la forma que tenga esto. Fíjense que en realidad lo que importa es la variación de flujo, ¿sí? En el tiempo.
Fíjense lo siguiente, este es un triángulo. A ver si lo podemos, veamos. Primero miremoslo desde este punto de vista, que sé que lo tienen, quizás se puede ver mejor y después intentemos verlo del otro. Supónganse que tenemos B saliente, ¿no? Entonces, cuando esté cuando esté en esta parte, la barrita esta va a estar así, ¿sí? Va a ir con una velocidad para allá y voy a tener el B saliente, ¿sí? Entonces, V, vectorial B, les va a dar para abajo, ¿sí? Y supónganse que, bueno, recorro en sentido horario, ¿sí? Antihorario, perdón, diferencial D le da para allá. Igualmente, bueno, la FEM va a dar para abajo, ¿sí? Como vimos que es similar a la anterior. ¿Qué va a pasar? El diferencial de L, claro, cuando ustedes vayan acá va a ir incrementándose, ¿no? Ahora, veamos lo siguiente. Veamos lo siguiente. En un área triangular, vamos a hacer esto. D phi A de T es menos diferencial de integral de B escalar diferencial de área, ¿no? Respecto de T. Veámoslo desde ese punto de vista. B es constante, ¿sí? Entonces me queda menos y otra cosa también les quería mostrar. Diferencial de área para el triángulo. Este es el área del triángulo. A ver. Si lo tomamos por acá por la mitad, este área, ¿a qué vale? ¿Cómo la sacaría? ¿Cómo? Si esto es el eje X, ¿sí? Me quedaría base, que sería X, un X para un determinado momento, base por la altura, ¿sí? Que sería la longitud de la barrita sobre 2, por la altura. Este es un triángulo equilátero, bueno, no importa. Sería por X por la tangente de alfa es la altura sobre X, sería por X cuadrado por tangente de alfa, sí, base por altura sobre 2. Sí, por 2 sería, ¿estamos de acuerdo que A es X cuadrado por tangente de alfa, el área de todo? ¿Sí? El área de este triángulo es la base por la altura sobre 2, por 2 es el área de todo el triángulo que estamos acá. ¿Eso estamos de acuerdo? X cuadrado por tangente de alfa. ¿Por qué? Porque la altura es X por tangente de alfa. ¿Sí? Entonces, el área es X cuadrado por tangente de alfa. Entonces, X a qué es igual? A B por T, ¿no? Entonces puedo decir que el área en función del tiempo va a ser B cuadrado por T cuadrado por tangente de alfa. ¿Sí? Bien. Diferencial de área respecto del tiempo. ¿A qué me queda igual? B es constante por tangente de alfa, que es constante, por 2t diferencial de A respecto del tiempo. ¿Y esto dónde lo pongo? Bueno, cuando yo saco el flujo, ¿sí?
esto me queda, digamos, hago el diferencial de área, lo integro el B en el área y lo diferencio respecto del tiempo, esto me queda B por diferencial de área respecto del tiempo, porque B es constante, ¿sí? Y diferencial de área respecto del tiempo, que me queda igual a menos B por B por tangente de alfa por 2t, ¿sí? Ahora, en el triángulo es evidente que el área me va a ir aumentando, ¿no? Y la variación de área respecto del tiempo me va a ir aumentando. ¿Por qué? Porque voy sumando estos pedacitos, ¿sí? En cambio, acá va a ser constante, ¿no? ¿Se entiende eso? Sí, profe. Los demás, ¿entienden o no entienden? ¿O tienen alguna Sí, duda? sí. Entonces, la fuerza electromotriz inducida en el triángulo va a ser función del tiempo. ¿Por qué va a ser función del tiempo? Porque el área se me va a ir incrementando, digamos, la variación de área respecto del tiempo se me va a ir incrementando con el tiempo, va a crecer. ¿Y por qué? Y porque estoy sumando estos pedacitos de acá arriba. Fíjense que no es lo mismo en este momento esta variación de área que acá, ¿sí? Esta variación de área, es decir, estoy aumentando el área, ¿sí? Estoy aumentando el área. Es decir, es la misma, pero hay una variación de área. Entonces voy a tener cada vez una FEM más grande. Desde otro punto de vista, esta longitud, ¿sí? De la barrita cada vez es más grande. Si la longitud de la barrita es cada vez más grande, el L es cada vez más grande, ¿sí? Y si el L es cada vez más grande, esta integral es cada vez más grande. Entonces la FEM es cada vez más grande dentro del triángulo. Una vez que ya estoy acá en esta etapa, no. La fuerza contra la electromotriz inducida es siempre la misma, porque el B es el mismo, ¿sí? No varía en el tiempo, pero tampoco aumenta el área, ¿sí? Fíjense que el área en la zona en la que estamos en el rectángulo, ¿sí? Digamos, ¿cuánto vale el área del rectángulo? Y el área del rectángulo vale la base por altura, sería el área del rectángulo, vale. Este era el triángulo. El área del rectángulo, ¿cuánto vale? El área del rectángulo vale X, ¿sí? Por la altura que ya va a ser constante, ¿sí? X, y X a qué es igual? X es igual a B por T, como antes, X es igual a B por T, pero la altura es constante, ¿sí? Este es área en función del tiempo. Ahora, si hago derivada de A de T respecto de T, me da directamente B por H. ¿Está? Y la FEM inducida, y la FEM inducida en esta etapa, que es menos de phi a dt, que lo puedo poner como menos B de A dt, me queda menos B por H,
que ese H en realidad es B larga, ¿no? Es decir, en esta etapa tengo una FEM inducida constante. ¿Sí? Acá no. Acá tengo una FEM inducida en función del tiempo. ¿Sí? También tendría una FEM inducida constante si tuviera, fíjense, un paralelogramo. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque se mantiene esta longitud. ¿Ah? Si tuviera un paralelogramo sería lo mismo. Pero al tener un triángulo, voy aumentando, en realidad voy aumentando la cantidad de líneas que voy cortando, se puede llegar a decir también de B, que también se ha visto así. ¿Por qué? Porque la longitud que barre esas líneas va aumentando. ¿Está? La barra, ¿sí? Todas las partículas, digamos, tengo más partículas que van teniendo una velocidad, más partículas, más partículas que van teniendo una velocidad que antes no la tenían. Antes tenían todas estas velocidades y ahora empiezo aparte con estas, ¿no? Que tienen esa velocidad de la barra que va cortando las líneas de campo y se produce la fuerza, más fuerza contra electromotriz inducida. No sé si quedó claro. Sí, profe, se entendió. Sí, los demás. Sí, profe, gracias. ¿Están vivos? Bueno. Que quizá había sido medio desordenado todo, pero bueno. A veces no sale todo muy ordenado, otras veces sí. Bueno, quedan 10 minutitos. ¿Quieren ver alguna otra? El 6, se puede pensar. Igualmente si lo buscan está en internet. Sí, o no sé si lo tiene Gustavo hecho. Se puede pensar como, ustedes acá tienen un imán, sí, que dejan caer dentro de un tubito. Es conocido ese. Tienen un imán, sí, así, que dejan caer dentro de un tubito. Sí, metálico. Entonces, se puede pensar que, vamos a poner el norte, el sur, a ver para dónde lo ponemos. Se puede pensar que, vamos a poner acá el norte, acá el sur, ¿sí? Esto que va a tener unas líneas de campo magnético así, ¿no? Bueno, entonces, esto en realidad, ¿qué va a ser? Vamos, en la parte, digamos, en esta zona de acá, ¿qué va a ser si esto baja? Si esto baja con una determinada velocidad porque lo dejo caer, ¿no? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a pasar con el flujo en esta zona? ¿Sí? Con el flujo magnético en esta zona. Si esto cae, si yo tenía un flujo así, un B así, si esto cae, se va, el B ¿qué? Va a disminuir, porque esto va para abajo, ¿sí? El B que yo tenía así, perdón, el B que tenía así, ese B que tenía así va a disminuir. Si esto se va para abajo, había un B muy intenso, esto se va para abajo y va a disminuir el B, ¿no? Entonces, ¿qué va a aparecer acá, en esta zona? Supónganse que yo este tubito
lo supongo como una superposición de muchas espiras, ¿sí? Si yo mirara una espira que está en este nivel, en este tubito, y tengo el flujo que era muy grande y ahora se me hace más chiquitito, ¿qué va a tratar de hacer? De generar un flujo que refuerce ese flujo que se había debilitado. ¿Qué corriente inducida me va a generar un flujo para arriba? Una corriente inducida así, ¿no? ¿Sí? Vamos a dibujarlo acá más claro. Tengo acá la espira. Esta es la parte de atrás. Con una corriente inducida así. ¿Sí? Genero, refuerzo el flujo así, porque se me había debilitado. Bien. Esta sería la inducida acá arriba. ¿Qué pasa después? ¿Qué pasa después? Acá abajo, en la parte de abajo, ¿sí? Voy hacia abajo. ¿Qué pasa con el flujo abajo? ¿Sí? ¿Y el flujo qué hace? Se intensifica, ¿no? El flujo arriba se va perdiendo y el flujo abajo se intensifica. Se hace mucho más fuerte. ¿Y por qué? Porque voy para el lado de abajo, ¿no? Con todas esas líneas de campo. Entonces, si se hace muy fuerte, ¿qué va a pasar acá? Si va a haber una fuerza contra el, digamos, en esta espirita de acá, por así decirlo. Suponemos el caño como muchas espiras de corriente, ¿sí? Superpuestas. Entonces, si el flujo aumenta, porque el imán va para abajo, va a aparecer una corriente inducida que trate de debilitarlo. ¿Cómo va a ser esa corriente inducida? Esa corriente inducida que me va a generar un flujo para abajo va a ser así. ¿Sí? Entonces, en la parte de arriba voy a tener una corriente así, inducida, y en la parte de abajo voy a tener una corriente contrainducida. ¿Sí? ¿Para qué? Para equilibrar el flujo. ¿Sí? Esta corriente inducida me va a dar, ¿se acuerdan del momento de una espira, el momento magnético? El momento magnético era el I por el área, ¿no? Entonces, suponemos que siempre el área es para arriba, ¿sí? Suponemos el área que es para arriba. El I por el área, ¿sí? Me va a dar un momento, el I, fíjense que el I es así, el área es hacia arriba, me va a dar un momento magnético para arriba. ¿Acá qué voy a tener? Acá voy a tener un momento magnético para abajo. Y el imán que cae va a tener un momento magnético, ¿sí? El imán va a tratar de quedarse arriba y va a tratar de no bajar tan rápido, ¿sí? Va a rechazar la parte de abajo porque voy a tener un momento magnético en contra, es decir, los momentos magnéticos tanto de la espira como del imán, ¿sí? Tienen el mismo signo y este imancito que cae no va a caer con tanta facilidad a pesar de el peso mismo que lo impulsa. Porque se va a dar, esto es conceptualmente, no hay que hacer mucha fórmula, con estos momentos magnéticos, digamos, del mismo signo, ¿sí? Y en contra, se va a generar una fuerza que en algún momento va a equilibrar el peso, ¿sí? Esto es similar, acá está explicado con momentos magnéticos, a un problema que vieron conmigo de dos rieles y una barra que cae y está esto dentro de un campo magnético y en un momento la velocidad de caída se hace constante, ¿sí? No se acelera más debido a que aparece la fuerza magnética. Acá en realidad se puede explicar porque los momentos magnéticos
digamos que se refuerzan o se restan. Bueno. Pero es cuestión conceptual nada más lo que les pido. Así que bueno, no sé, si quieren después plantear algo en el foro que haya quedado pendiente. Nos queda muy poquito rato. Y bueno, cualquier cosa, me voy a pegar un vistazo por el foro si es que tienen alguna pregunta para terminar de contestar. Pero bueno, ya nos quedan 3 minutitos y no hay más tiempo. Nos despedimos. ¿Quieren hacer alguna captura de pantalla? Lo achico. Lo alejo. Y bueno, chicos, ¿alguna duda chiquitita? Bueno, nos vemos entonces. Chao, profe. Chau, chau. Chao, chiquitos, nos vemos.